sido un país de paz y no de violencia. En Radio Atalaya nos mantendremos informándolos con la veracidad y credibilidad de siempre. Un país lleno de historias de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Muy buenos días y bienvenidos a su programa de análisis y opinión Sin Amarres. Es un placer acompañarlos en este día con la mejor información. Antes de iniciar queremos saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco en controles, al licenciado Alcides Montilla en cabina y por supuesto al director del programa Stalin Poveda. Muchas gracias. Buenos días, ecuatorianos. Albita Bustamante, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Querido Alcides Montilla. ¿Qué tal, Stalin? Buenos días. Saludarlo, Cardito Pacheco también. Hoy amanece el país con algunas novedades. Realmente la capacidad de asombro casi se ha perdido en nosotros porque nuestro país cada día nos presenta situaciones a veces casi inverosímiles o incomprensibles, pero al final se dan. Al final se dan como cuando se toma una decisión por parte del poder y luego tiene que retroceder por un lado, cuando se toman decisiones por parte de la ciudadanía, que luego tienen que también generar acuerdos. Y bueno, y al final dice alguien que lo importante es la paz. Sí, señores, lo importante es la paz, pero sin claudicaciones, por un lado, y sin impunidad por otro lado, sin perdón ni olvido. Eso debe ser nuestro hashtag aquí hoy día. ¿Podemos poner un hashtag? No, hay que olvidarse de las cosas que han pasado. Hoy, cuando ya vemos que todas las aguas llegan a su cauce normal, vemos la dimensión y el carácter de la destrucción que ha habido en las ciudades, principales del país. Y por cierto, eso tiene responsables, pues. O sea, no fue un terremoto, pues. Lo hicieron personas, lo hicieron ciudadanos. Y esas personas tienen que responder por lo que han hecho. No solamente es el tema del daño físico, público, privado, sino la fractura social, mi querido Alcide, que dejan en la sociedad ecuatoriana recomponer el tejido social. Es lo más difícil, porque hoy por hoy, unos están a favor, otros están en contra, otros están intermedios, y la fractura social cada vez se ensancha. Es muy difícil reconciliar una fractura social cuando se dan cuenta que aquellos partes de estas fracturas están siendo afectados, unos favorecidos, otros, y otros sometidos al chantaje y otros a la extorsión. ¿Cómo unes tú todas esas características disímiles en un tejido social? En definitiva, la sociedad tremendamente afectada. Vamos a comentarlo y vamos a profundizar el análisis después de dar lectura a los principales titulares de los periódicos de circulación nacional, de los periódicos impresos de circulación nacional. El diario está en nuestra mesa, el diario El Expreso y el diario El Universo. Así es, efectivamente, Stalin, saludando también allá en los controles a Carlos Pacheco y por supuesto a nuestra compañera Alba Bustamante. Alba empieza con los titulares de Diario Expreso. El Expreso abre su portada con abierta la posibilidad de focalizar los subsidios. En el pronunciamiento, el decreto 883 fue derogado ayer y se espera el nuevo. Las cadenas humanas de limpieza
en Quito. Quito salió ayer a limpiar la ciudad que quedó en las calles, plazas y el Parque del Arbolito después de más de una semana de marchas de protestas y enfrentamientos con la fuerza pública. El Expreso también nos comenta que la prefecta Paola Pavón está detenida. Las sospechas de la Fiscalía busca a los mentalizadores de los actos vandálicos. También el Diario Expreso nos cuenta que al trabajo extra para rescatar la producción, las empresas implementan estrategias y amplían el horario diario. El transporte vuelve desde hoy a la tarifa anterior. En Guayaquil el pasaje urbano hasta ayer se mantenía en 40 centavos, ya hoy día baja a los 30 como era de costumbre. Bueno, y vamos a leer a continuación los 4 titulares que nos trae en su portada la edición de hoy de Diario El Universo del 15 de octubre de 2019. La principal nota periodística de El Universo se trata de lo siguiente, dice: diésel y gasolina extra vuelven a precios anteriores desde hoy. Hay una foto donde se ve pues la participación de muchas personas en Quito realizando lo que se denomina una minga de limpieza después de los 11 días de manifestaciones que dejaron destrucción y desechos en la capital de la República. El presidente Moreno firmó ayer el decreto 894 que reemplaza al 883 según el acuerdo con la dirigencia indígena. También otro titular: correístas son investigados por la Fiscalía. Se trata de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que ayer fue detenida, al igual que también se los investiga a los dirigentes correístas Virgilio Hernández, Luis Alberto Flores, que es esposo de Gabriela Rivadeneira, y otras personas más. Otros 2 titulares: Chadbourg se declara culpable. Se trata del intermediario financiero Fran Chadbourg Ripalda, que se declaró culpable la semana pasada en Estados Unidos de lavado de dinero y de violar la ley de prácticas anticorrupción. Y finalmente una nota internacional también preocupante, se trata de España, dice: sentencia a 12 separatistas españoles desató protestas. Hay una foto también de Barcelona, España, donde policías antimotines confrontan a manifestantes afuera del aeropuerto del Prat, todo en Barcelona, España. De esta manera hemos dado lectura a los principales titulares que nos traen las portadas de los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional. Estamos hablando del Universo, el mayor diario nacional, y el Expreso de Guayaquil, estimado Stalin. Gracias, mi querido Alcide. Hemos retornado a lo anterior, después de la emisión, después de la derogatoria del decreto que eliminaba los subsidios a nivel de las gasolinas. A lo anterior en el precio de los transportes, a lo anterior en el precio de los combustibles. Muy bien. Y se emitirá, porque entre el contenido del decreto que deroga al 882, creo que es 883, que deroga el tema de la eliminación de los subsidios, hay una parte importante en donde su motivación establece que hay que racionalizar y focalizar los subsidios en el nuevo decreto ejecutivo. Es por ahí donde se hubiera empezado, señor presidente. Había que empezar por una racionalización y una focalización de los subsidios, no por la eliminación. Fíjese qué diferente a que le digamos que tenía que hacerlo progresivamente la eliminación del subsidio. Una cosa es focalizarlo y otra cosa es que lo haga progresivamente y otra cosa es que lo desaparezca de una vez por todas. Son 3 cosas diferentes. Debería haber empezado por la focalización más de una vez, y por muchos años se viene repitiendo que los subsidios aquí en el país son socialmente injustos y que generan una distorsión en el orden presupuestario en el país, y que es una carga que al final tiene que terminar pagándola los ecuatorianos. Que se convierte ese subsidio en deuda externa, sí señor, y le voy a decir por qué. Porque para nivelar los presupuestos del Estado y el gasto corriente y los déficits fiscales,
tenemos que recurrir a préstamos internacionales. ¿Por qué? Porque tenemos una carga de subsidio elevadísima que impacta la sostenibilidad del presupuesto del Estado. Entonces imagínese usted, es como que a usted le digan, oye, te doy esto, pero me das lo otro, y lo que me das es igual a lo que te doy. Claro, nos dan el subsidio, pero después tenemos que pagarlo como deuda externa, los mismos que reciben el beneficio. ¿Qué pasa con la forma como está concebido el subsidio? El subsidio está concebido, es uno de los subsidios más socialmente injustos que existen en los países, en el Ecuador. Los subsidios aquí no están racionalizados ni focalizados. Y los mayores porcentajes de los subsidios, en el caso del gas, en el caso de la gasolina, van a sectores que no son previstos como beneficiarios del subsidio. Es decir, van a sectores y estratos sociales que pueden pagar el precio de la gasolina al valor que corresponde. Y a los que están concebidos, en el caso del gas y en el caso de la gasolina, en el caso del gas, que es el sector doméstico, y en el caso de la gasolina, que es el sector de transporte, en ese sector solo equivalen, en un caso del gas, el 22%, que debería ser beneficiario, y en el otro caso, solo un 32%. Los demás que reciben el subsidio no deberían recibirlo. Sin embargo, son los que mayormente se benefician. ¿Qué es una focalización? Hacer llegar ese subsidio, que no es eterno, sino temporal, a los sectores que realmente lo necesitan, a los sectores más pobres, a los sectores vulnerables, a los sectores comerciales que se encuentran en el RICE, que son de sectores de comercio y de la informalidad, restaurantes y todas estas cosas. Y en el caso de la gasolina, a las camionetas, a los taxis, bueno, yo siempre digo, ¿por qué tenemos que subsidiar un servicio como los taxis? Si es un servicio privado. El que quiere coger un taxi, que pague lo que cuesta. Y el taxista, que compre la gasolina al valor que cuesta. Se terminó el problema. Al servicio público perfecto, todas estas cosas. Pero la focalización, señores, es muy importante. ¿Qué es lo eficiente en esto? Buscar los mecanismos adecuados para que esa focalización, señores, llegue al beneficiario que corresponde. En el caso del gas, cuando se concibió el gas, el subsidio estaba concebido solo para el sector doméstico, mi querido Alcide. Pero se generó toda una distorsión y un sistema tarifario de subsidio, igual que en la gasolina, que durante muchos años propició el contrabando, la corrupción, la calidad en el servicio, generó todo un sistema de discrecionalidad que al final todo el subsidio es beneficiario todo el universo de consumidores. Y eso no es un subsidio. Cuando se lo focaliza y se lo define a los sectores que van a ser beneficiarios. Ya dijimos en el caso de la gasolina quiénes, en el caso del gas. Y ahora, que el concepto del nuevo decreto ejecutivo, mi querido Alcide, es focalización y racionalización. Incorporen también el gas, pues. Recuperen ahí algo de dinero, 480 millones al año. Recuperen. Que no se vaya de contrabando. No dice que es para evitar el contrabando. Claro. Que no se vaya de contrabando. Que no lo utilice la industria. Que no lo utilicen sectores de servicio. Que no lo utilicen para calentar el gas. Calientan la atmósfera, señores. Con gas subsidiado. Las piscinas con gas subsidiado. Calefones con gas subsidiado. Entonces, focalizar, señores, hay que racionalizar y orientar el subsidio a los sectores que realmente lo necesitan. ¿Cuáles son los mecanismos? Hay muchos mecanismos. Lo vamos a analizar más adelante de este programa. Presentamos a nuestro primer invitado, el señor Eduardo del Pozo, concejal de Quito. Nos conectamos con él vía telefónica. Concejal del Pozo, Stalin Poder le saluda, me acompaña Alcides Montilla y también Alba Merchán en esta Bustamante. mesa. Bustamante en esta mesa de diálogo. Quiero preguntarle a usted, después de todo lo que ocurrió a nivel nacional y fundamentalmente en la capital, las destrucciones del patrimonio de la ciudad, tanto público como privado, ¿cuál es la situación que a nivel
de la gestión y de la administración municipal no se orienta, o las acciones que se orientan para solventar, porque más allá de la destrucción, creo que el tejido social, la fractura social en la ciudad de Quito ha quedado realmente ultradimensionada y debe haber alguna posibilidad de nuevamente cohesionar esa estructura social de la ciudad de Quito para lograr una armonía y un desarrollo normal, retomar el desarrollo normal de la ciudad. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los que nos acompañan. Y primero creo que es indispensable manifestar una profunda solidaridad con las familiares de aquellas personas que lamentablemente fallecieron producto de estas manifestaciones en estos últimos 12 días que tuvimos de estas protestas. Segundo, decir que es lo que ha sucedido en estos últimos días. Nunca antes lo habíamos visto en la capital, que siempre ha sido el escenario en donde las manifestaciones, las inconformidades, las protestas de todos los sectores sociales se han visto, se han hecho visibles. Nunca habíamos visto algo como lo que vimos en días pasados, el nivel de agresividad, el nivel de daño, el nivel de conflictividad. Hicieron que la ciudadanía entre en un estado de pánico, encerrarse en sus hogares para tratar de autoprotegerse. Los barrios llegaron a organizarse para evitar que bandas delincuenciales lleguen, que no eran los protestantes, lleguen a tomarse las avenidas, las urbanizaciones, las casas, producto del desabastecimiento y la inexistencia de policías y militares que estaban en las zonas de confrontación, en las zonas más álgidas de la ciudad. Pero más allá de aquello, definitivamente, como tú citabas, la mayor de las consecuencias, sin duda alguna, es este resquebrajamiento social, esta división que se ha generado y que ojalá podamos sanarla pronto los ecuatorianos y los quiteños luego de estas manifestaciones. Los daños en el centro histórico son importantísimos, sin duda alguna, claro que sí, y de las evaluaciones que se han podido realizar alcanzan a por lo menos $600,000 en las primeras evaluaciones. Ya habría que ir viendo un poco más, inclusive con detalles ya a profundidad, porque han existido daños bastante profundos, han roto aceras, han roto veredas, han roto calles, han roto semáforos, piedras patrimoniales de algún convento también, alguna columna patrimonial todavía ni siquiera se llega a identificar de qué casa o de qué sector fue retirada, pero es una piedra antiquísima de más de 300 años de antigüedad, y cosas que realmente nos asombran muchísimo del nivel de agresividad que se dio en todo este sector. Correcto. Pero el municipio de Quito hemos salido a recuperar, ¿no?, a hacer mingas en todos los sectores de la ciudad, y déjame decirte que la ciudadanía se ha volcado a las calles para tratar de, en sus barrios, en sus sectores, en donde fue la zona cero, este lugar de mayor conflictividad que parecía una zona de guerra, por eso la digo como zona cero, salió masivamente el día de ayer la ciudadanía a tratar de recuperar, a reconstruir ese Quito, y ese es el espíritu que tiene el quiteño, ese es el espíritu que tenemos que tener todos en estos instantes, los ecuatorianos, de reconstruir nuestra ciudad, de reconstruir nuestro país, de reconstruirnos, de repensarnos del qué es lo que somos y hacia dónde vamos y cómo tenemos que hacerlo de aquí en adelante. Esas interrogantes son muy interesantes, repensar la ciudad, repensar el país, pero por allí en el repensamiento, el alcalde de la ciudad de Quito, Jorge Yundia, plantear ubicar las sedes del gobierno y del municipio de Quito. Es una manera, según él, desde su punto de vista, de cambiar esa representación de estructura de representación de poder, no sé, a la periferia, no sé a qué lugar, pero por otro lado la gente dice, bueno, estos son símbolos de representación de poder, ¿no es cierto?, de identidad, de poderes, de ciudad. No las puede cambiar así, porque está cambiando un poco también la cultura y la identidad de ese pueblo. Yo particularmente no comparto aquella tesis del alcalde de mover las funciones tanto del gobierno central como del gobierno municipal del casco histórico de nuestra ciudad. Ahí es donde definitivamente creció nuestro Quito, donde son lugares simbólicos de nuestro país, de nuestra ciudad,
tenemos el casco histórico más grande y mejor mantenido de toda Latinoamérica y por eso merecimos aquel reconocimiento. Está declarado patrimonio, ¿no? Y por tanto, si bien es cierto, claro que tenemos que protegerlo, pero protegerlo no es quitarle al gobierno central y al gobierno municipal de ese centro, es tratar de hacer que el crecimiento que vamos teniendo de aquí en adelante sea construido de manera consensuada, de manera lógica, para evitar justamente este tipo de confrontaciones sociales y que lleguen a ese nivel de manifestaciones como los que tuvimos, que deben atentar contra nuestro patrimonio histórico. Entonces, no, la solución no es dejar, no es cambiar de lugar la hacer, es tratar de construir esa sociedad mucho más equitativa, una sociedad mucho más desarrollada, pero sin ese tipo de manifestaciones violentas. Una sociedad más equitativa, pero también una ciudadanía con mayor identidad, que esto es importante. Yo creo que hay que trabajar en una campaña de concientización de bien público sobre identidades, ¿no es cierto?, de nuestra cultura, porque uno de los problemas que tenemos en el país es que no hay un proyecto de identidad nacional que realmente nos convierta en los defensores permanentes de lo que históricamente somos, de dónde venimos, aquí estamos y hacia dónde vamos. Nos acordamos que somos ecuatorianos cuando ganan la selección. Perfecto. Y nos ponemos la camiseta de la selección y Usted gritamos y nos llenamos de ese espíritu nacional, pero eso tiene que ser constante, no puede ser solamente con el fútbol, tiene que ser con todas las actividades. Lo que ha pasado en estos últimos 12 días debe darnos una lección importantísima. Miles, cientos de millones de dólares a nivel nacional. En Quito, solo en temas de turismo hemos perdido 27 millones de dólares, solo en temas turísticos, y el daño que se viene en el 2020, producto de cancelaciones de grupos turísticos, de viajes, de vuelos, de ingresos al aeropuerto, de restaurantes, es inmenso. Y eso definitivamente, siendo el core business de la ciudad, siendo el centro del desarrollo de Quito, el centro de cómo queremos que se siga desarrollando nuestra ciudad, con un énfasis en el turismo, acabamos de hacerle un daño increíble, impresionante. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender, ¿no? Que más allá de si estábamos en contra o a favor de cualquiera de este tipo de medidas, porque hay que reconocerlos que son duras las medidas que se plantearon por parte del gobierno central, pero más allá de aquello hay que entender que si estemos bien en contra, a favor o en contra, tenemos que manifestarnos tranquilamente y en paz, respetando nuestra ciudad, porque al respetar nuestra ciudad y nuestro patrimonio es respetarnos a nosotros mismos. Correcto. Y eso es lo que falta que entendamos como sociedad. Concejal, para terminar y darle la palabra a Alcides Montilla, mi compañero, les quiero preguntar, se está planteando para el día domingo una gran minga ciudadana, que de alguna manera el municipio no es que la convoca, la va a coordinar. Esto es entre el norte y el sur, un poco para unir esta minga, no sé cuál es el objetivo fundamental. ¿Qué nos puede comunicar sobre esto? Sin duda alguna, yo he sido delegado por parte del señor alcalde justamente en la coordinación de esta minga con el sector privado. Existen más de 5 iniciativas que se han unido en una sola para tratar justamente de con la mano de la ciudadanía, con la mano de la empresa privada, poner ese granito de arena para recuperar la belleza de nuestro casco colonial, de nuestro centro histórico, de lo que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres, y que tenemos que hacer todos los esfuerzos para mantenerlo y entregarlo intacto a las futuras generaciones. Y por tanto, aquella ayuda del sector privado demuestra que la voluntad del empresariado, del sector, de los quiteños, del ciudadano, de los jóvenes, de los estudiantes, de los niños inclusive, es poner ese granito de arena para recuperar a Quito como siempre lo hemos visto, esa carita de Dios, que nos volvamos a merecer aquella denominación, porque es lo que todos queremos, ¿no? Y vamos a encontrar muchísima participación, no está cuantificada todavía porque es abierta la participación, pero seguramente sobrepasará los 1.500 personas que van a estar el día domingo en el centro histórico desde las 8 de la mañana. Y nosotros lo que estamos haciendo como municipio es básicamente ayudar a coordinar que dichas iniciativas tengan un orden, tengan una lógica y que hagan un trabajo adecuado, porque al ser patrimonio cultural de la humanidad tenemos algunas características especiales que debemos de cumplir antes de hacer intervenciones, y por tanto el municipio tiene que estar vigilante de que se hagan las cosas de manera correcta, adecuada, y que sea en beneficio de la ciudad y que no quede como un tema que pueda ocasionar algún inconveniente. Por el contrario, que sea algo totalmente positivo y que ayude justamente en esta muy noble causa que decíamos, ¿no? De tratar de que todos pongamos ese granito de arena, que todos nos sintamos responsables de la reconstrucción de nuestra ciudad, y al sentirnos responsables de esta reconstrucción, sentirnos responsables en su mantenimiento, porque cuando uno pone ese granito de arena, cuando uno se esfuerza en que esté bien, ¿no es cierto?, después lo cuida.
¿no? Eso es una forma de llevar la vida y por supuesto hay que tratar de que todos pongamos ese granito de arena. Estamos en una entrevista telefónica con el concejal de Quito, Eduardo del Pozo. Alcides Boquilla. Buenos días, concejal. Leía y escuchaba reflexiones de exalcaldes, de columnistas, de ciudadanos, de periodistas, quejarse porque, a diferencia de Guayaquil, las autoridades municipales no mostraron una acción más enérgica, o si la mostraron fue muy poco efectiva para poder contrarrestar la cantidad de ataques contra la propiedad privada y la propiedad de la propia ciudad por parte no solamente de manifestantes, sino de vándalos. Entonces decían la necesidad de que en el futuro se integren los quiteños en una fuerza sólida para defender a la ciudad, para defender su estructura, su patrimonio histórico. En ese sentido yo quisiera una reflexión de parte suya, concejal. Sin duda alguna, lo que vivimos en días pasados fue algo nunca antes visto, fue muy complejo, atentó contra la seguridad de la familia quiteña y eso no es aceptable y por tanto el municipio no tuvo la capacidad de reaccionar y de tener el liderazgo suficiente de parte del alcalde metropolitano para poder dirigir adecuadamente la coordinación, y esto quiero ser muy enfático, la coordinación con el Ministerio del Interior y el gobierno central para poder llevar a la paz a la ciudad. ¿Y por qué me refiero con coordinación? Porque hay que entender que el municipio de Quito no tiene capacidad para poder controlar adecuadamente toda la ciudad, porque definitivamente no tenemos la potestad, no tenemos la potestad de tener fuerza coercitiva, como sí lo tiene la Policía Nacional o los señores militares, ¿no? El municipio de Quito como tal no tiene esa capacidad para poder desarrollar e impulsar ese tipo de circunstancias. Por el contrario, lo que tiene que hacer es coordinar con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, para poder brindar seguridad a los quiteños, ¿no? Entonces, no es un tema de responsabilidad solamente del gobierno central, del municipio también, porque son más de 1.900 policías metropolitanos que a lo mejor no están equipados, pero que sí pudieran haber coordinado para evitar que se cierren algunas vías, para evitar que en algunos casos lleguen a actos vandálicos y demás circunstancias. Creo que hizo falta un poco de liderazgo, pero es una responsabilidad compartida con el gobierno central también, sin duda alguna. Concejal, ahora que aparentemente ha vuelto la paz, ¿verdad? Observamos mingas a través de la televisión, observamos mingas de ciudadanos comunes, también de empleados municipales, para recuperar la ciudad, dejarla limpia, un poco cambiarle el rostro, porque Quito es una ciudad turística y los turistas no van a ver lo que vimos los ecuatorianos lamentablemente en los últimos días. Pero lo que nos extraña es que los protagonistas de las consecuencias que originó esta movilización no han dicho, bueno, ahora que ya volvió la paz, vamos a colaborar con Quito y vamos a ayudar también a las mingas. Los señores indígenas todavía, que los indígenas aparentemente, vengan? Pero por lo menos que en un mea culpa diga, nosotros tuvimos la culpa, vamos a colaborar para adecentar la ciudad. Es lo mínimo que yo como ecuatoriano hubiese esperado de los señores indígenas. No sé cuál es su pensamiento, don Eduardo. Mira, yo creo que definitivamente quienes hicieron daño a la ciudad tienen que hacerse corresponsables. Deben estar presos. Estuve personalmente en una inspección en el centro histórico con señores de la Fiscalía y de la Policía Nacional para llegar a las indagaciones correspondientes para poder tener elementos de juicio para aquellas personas que han sido detenidas por estos actos vandálicos, se puedan hacer también responsables y puedan pagar también el patrimonio que ellos dañaron. Obviamente no se pudo detener a todas las personas que incurrieron en actos de violencia y por tanto lo que tú manifiestas también es cierto. Quienes hicieron este daño en la ciudad definitivamente también deberían estar participando en esta recuperación. Y lamentablemente no podemos identificar exactamente quiénes fueron. Por eso también un llamado colectivo a que todos, sin pensar de si estuvimos o no de acuerdo en las marchas, si estuvimos o no en contra o a favor, salgamos a nuestro barrio, a nuestro sector, a
a apoyar esta gran minga de ciudad y el día domingo también en el centro histórico para tratar de recomponer lo que es nuestra ciudad, lo que se ha dañado por una mala decisión, por un tema bastante complicado, por N razones también, lo podamos todos juntos recuperar. Si es que todos juntos metemos ese granito de arena para sacar a Quito adelante y al país adelante, trabajando con más ganas, con más énfasis, con más esfuerzo, poniendo toda la gana por ese cariño al tricolor, definitivamente como país vamos a crecer. Muy bien, concejal. Nuestra compañera hace la despedida de este contacto telefónico con el concejal de la ciudad de Quito. Eduardo. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, concejal Eduardo del Pozo. En una próxima ocasión esperemos tenerlo con nosotros también. Antes de irnos a la pausa, queremos compartirles un mensaje de la ATM. Los 5 pasos peatonales inclusivos con ascensores y paraderos que se construirán en la vía a la costa son parte del camino de innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Antes de es necesario. ¿Estamos a ver? Sí. Sí, te decía que antes de ir a los comerciales, quería complementar un comentario tuyo respecto a lo que dijiste sobre esto de las medidas que deberán ser, pues, definidas en un nuevo acuerdo, mejor dicho, decreto ejecutivo. Mi pregunta es, ¿qué se va a hacer respecto a la fuga o contrabando de combustible? Se habla de los subsidios. Se habla pero de la no se habla focalización. La focalización, bueno, se habla de la focalización, que determinados grupos humanos de sectores específicos del país se les va a focalizar, se les va a dar incentivos, etcétera, etcétera. Perfecto, está bien. Pero yo pregunto, y ahora leyendo la columna de Bonil, yo pregunto, ¿qué mecanismos se han anunciado o se deberían de anunciar para evitar el contrabando de combustible, dígase diésel y gasolina, que fue la causa principal por la cual el gobierno emitió este famoso decreto ejecutivo 883? Ya. Si no existe una explicación, entonces significa que este país va a seguir, como hace más de 40 años, abriendo las puertas para que narcotraficantes, delincuentes y otros sujetos que están al margen de la ley sigan robando o sigan contrabandeando el combustible ecuatoriano, pagando precios muy bajos, ¿verdad? Y beneficiándose de los precios de estos derivados del petróleo. ¿Qué se va a hacer con el control su reflexión de los contrabando de combustible? Le voy a contestar. Cuando yo inicié este programa dije que la estructura subsidiada por el Estado de los combustibles por muchos años se había desarrollado en un marco jurídico que había propiciado el contrabando, la corrupción, la discrecionalidad, la calidad del producto y de los servicios. ¿Lo dije o no lo dije? Sí, claro. Entonces, sí. ¿Por qué dije esto? Complementaba tu comentario. ¿Por qué le dije esto, mi querido amigo? Esto es muy sencillo. ¿Usted sabe cuánto se consume, voy a tomar el gas y después la gasolina, per cápita en la línea de la frontera, en lo que es Loja, en lo que es Loro y Huaquilla, claro. Guaquilla? El consumo per cápita por cada habitante es 28 kilos. Ponga atención. De gas. 28 kilos por... Son 2 bombonas. Escúcheme una cosa. Ya. Son no mensuales. Es el consumo per cápita por cada ciudadano, no por familia. Ya, ok. Entonces, si el consumo per cápita es solo el 21%. 28%. ¿Usted sabe cuántas plantas envasadoras de gas ha autorizado antes la Dirección de Hidrocarburos, hoy la ARC, en la línea de la frontera? 5 plantas envasadoras de gas. ¿Para qué yo autorizo en la línea de la frontera, aquí al ladito? Claro. Aquí estoy Santa Rosa. A metros de Perú. A metros de Perú. ¿Para qué autorizo yo una planta para envasar gas ahí? Si yo tengo que llevar el gas desde Guayaquil, escuchen, claro, para llevarlo a esa planta y envasarlo allá, ¿por qué no lo llevo envasado desde aquí y lo vendo envasado allá?
Primera reflexión. Entonces, cuando tú creas las plantas envasadoras, estás creando el canal propicio para el contrabando. Primero. Segundo, los cupos que le asignan a estas plantas, que se lo asigna a la ARCS, antes la Dirección de Hidrocarburos, son 4 veces mayor al consumo per cápita de toda esa población. Esa 4 veces más es lo que se convierte en contrabando. Entonces, ¿usted necesita un decreto ejecutivo para eso? ¿Usted necesita eliminar el subsidio para eso? No, señor. Bueno, pero necesita es un control y una estructura. Algo hay que hacer. Un control y una estructura, ¿ya? Que se aleje de la discrecionalidad. Por ejemplo, ¿qué haría yo? A ver, señor, en ese sector hay tantos habitantes, tanto consumo per cápita. Consumen mensualmente X miles de kilos. Punto. Se entregará en ese sector, esa planta envasadora, solamente esa cantidad de gas Nada para más. que se envase y consuma la población. Y que no me vengan después a decir que está escaseando el gas, No, porque el gas producido ahí lo venden a Perú, ¿no? No. Porque esa pues, puede ser la tónica, ¿no? Claro, pero ¿qué va a pasar ahí? ¿Usted cree que el habitante que se queda sin gas va a permitir eso? No, va a decir, no, señor, este es mi gas, véndamelo. Claro, se va a que sí. convertir en el guardia para evitar el contrabando. Porque si no se queda sin Entonces, gas. Es un tema solamente... Eso es en gas y en Escuche, gasolina. En gasolina, igual. Igual. Si la gasolina también es por cupos. A ver, ¿acaso no se sabe cuánto consumen en la línea de la frontera los vehículos? Se sabe, pues, si hay estudios, pues. Pero vaya a ver por cuánto le dan de cupo a las gasolinas, a las gasolineras. Y vaya a ver cuántas gasolineras hay en la línea de la frontera, pues, señor. O sea, en otras palabras. Esto es sencillo. En otras palabras, hay una estructura que propicia el contrabando, señores, legal y legítima. En otras palabras. La discrecionalidad y la corrupción. Cambien eso. En otras palabras, en Huaquillas hay, supongamos, 10.000 carros matriculados, pero la cantidad de combustible que se vende es como que si hubiesen 40.000. Claro, pues, y eso es lo que se convierte en Entonces, contrabando. entonces yo digo, eso con ¿Usted cree que sí? para Escúchame. eso no es necesario No es necesario. un decreto, pues. ¿Usted cree que si dieran la gasolina exactamente para el consumo de los automotores? Escuchen. No. Y el automotor de esa ciudad se da cuenta que su gasolina que le toca a él se la están mandando a otro lado. Él protesta, ¿no es cierto? Lógico. Porque lo deja sin trabajo, lo deja todo. Eso. Pero no protesta porque toda la vida tiene gasolina Claro. y hay gasolina para el contrabando. Exactamente. ¿Quién le da los cupos? La Dirección de Hidrocarburos, lo que hoy es la ARC, el Pero organismo de control y regulación. Señores, hay que cambiar la estructura tarifaria que crea corrupción, contrabando y discrecionalidad. Y los No cupos. es necesario, señores. No es necesario hacerlo por decreto ejecutivo. ¿Cuántos decretos ejecutivos de emergencia ha habido para controlar el contrabando? ¿Y cuáles son los resultados? Ha crecido el contrabando, señores. ¿Por qué? Porque es más difícil controlar la frontera, que es tan grande y extensa, y hay tantas vías para el contrabando, que reducir el cupo exactamente al consumo de la población, pues. Y Está prohibir que se construyan nuevas gasolineras, darles permiso a plantas envasadoras. Eso es todo. Está bien, pero como el contrabandista, y esto no quiero convertirme yo en abogado del diablo, pero como el contrabandista es pilas, ¿verdad? Ah, bueno, si me controlan por Tulcán y me controlan por Vaquilla, me voy al mar y por ahí saco el combustible de contrabando. Pero es lo mismo, pues. ¿Qué crees que de dónde sacan los contrabandistas la gasolina en el mar? Y él dice, de los cupos que le dan a los gasolineros, pues. Obvio. Entonces, ¿acaso no saben cuántos barcos hay, cuántas lanchas hay? Y si son para la pesca, ¿cuánto consumen? No, saben. Sino que dicen, ustedes consumen 10.000, toma ahí 50.000. 50.000 o 40.000 son contrabando. ¿Quién tiene la culpa del contrabando? Señores, es una estructura perversa, Ahí está la realidad. corrupta. Ahí está la realidad. Hay que cambiar esa estructura subsidiada por el Estado. Es más, se convierte el contrabando, el negocio del contrabando. Pero además de eso, hay una estructura de subsidio que en toda la intermediación del contrabando no se benefician. Benefician en el transporte, en el combustible. Porque el combustible, el transporte, lo subsidia el Estado. Esto es lo que la gente no sabe. Cada tanquero que lleva gas, en la estructura tarifaria dice tanto kilo, dólar transportado de gasolina, subsidio 0, no sé cuánto.
Increíble, ¿no? Para que veas, pues, entonces lo regalamos, lo Pero subsidiamos, eso es se para- convierte en contrabando. Eso es para evitar que suba el precio, porque si Eso tú es le- para evitar Claro, que suba el precio. exacto. Entonces, ¿de qué me están hablando, señor? Estos son los subsidios más perversos, socialmente más injustos, y solamente con una regulación diferente. Tú cambias el tema del contrabando y lo solucionas el problema. No, pero aquí creen que con un decreto se va a arreglar las cosas, creen que con una medida económica se va a... No, señor, están muy equivocados. Cambien la estructura subsidiada por el Estado en combustible y en gas. Vamos con nuestro anunciante. El otro invitado. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Queridos amigos radioescuchas de Atalaya, ante las imágenes de destrucción, odio y desunión que hemos visto en los últimos días, en Sistema de Emisoras Atalaya hacemos un llamado a la paz, al diálogo y a la unidad. Nuestro Ecuador necesita de cada uno de ustedes, de su prudencia, de su trabajo diario y civismo. Hagamos una oración en unión familiar por el Ecuador y recordemos que este ha sido un país de paz y no de violencia. En Radio Atalaya nos mantendremos informándolos con la veracidad y credibilidad de siempre. Un país lleno de historias de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura. ¡Qué felicidad! Hoy en Puna disfrutamos de agua potable porque construyeron una plantota que convierte el agua salada en agua potable. Con esta agua, cero enfermedades. Que sigan llegando las obras. Sí, con tecnología avanzada de ósmosis inversa, purificamos el agua directamente del mar, sin sustancias químicas, ofreciendo salud y bienestar a más de 5,000 habitantes en la isla Puná. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. En agosto, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 7. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. Trabajamos para hacer las vías más seguras. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. En Posorja, la escasez de agua y las tarifas altas quedaron atrás. Con la planta de agua potable soy feliz, porque sale agua en la llave de mi casa y hasta en la ducha. Hasta la comida que hace mi mujercita está más rica. ¡Que vengan más obras así! Con la planta de tratamiento de agua potable, entregamos bienestar, salud y progreso a más de 30,000 habitantes en Posorja. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando a Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Los torneos más esperados. Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Copa Libertadores de América. Copa Sudamericana. La Champions League. Solo lo vivirá por los 680 AM de Atalaya, la radio más copera del país. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granoble.
en Sin Amarres. Siete y 15 de la mañana, muchísimas gracias por estar en compañía de su programa Sin Amarres. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como Radio Atalaya. También estamos siendo retransmitidos en YouTube en nuestro canal Sin Amarres. Muy bien. Hay una situación muy delicada, Alcides y ecuatorianos. Sí. Todos fuimos testigos presenciales de la reunión del movimiento indígena con el gobierno del presidente Lenín Moreno. Muchos aplaudían, alzaban las manos y decían ganamos, ganamos, ganamos. Otros decían han perdido los otros. Aquí no hay ni perdedores ni ganadores. No, si Aquí hay hay- perdedores que es el pueblo. Aquí pues. hay, es que le voy a decir algo, aquí hay un triunfo de la paz. Pero ese triunfo de la paz es sin claudicaciones, es sin perdón ni olvido, es sin impunidad. Aquí tienen que pagar todos los que cometieron actos de delincuenciales, de violencia y de destrucción a la propiedad pública y a la propiedad privada. Agréguele secuestro. Los que cometieron secuestros, que son hechos punibles, los que cometieron actos de destrucción a la institucionalidad en el orden físico, lo que es la Contraloría, que es la Asamblea y otras instituciones. Señores, paz pero sin impunidad, sin perdón ni olvido. Y esto debe ser el norte de un gobierno, porque la conciencia de los ciudadanos demandan eso. Porque además de ser los ciudadanos burlados, ofendidos y atropellados, lo único y lo mínimo que deben de reivindicar es castigo, pues, para quienes te atropellaron y te burlaron y te ofendieron, pues. Lo mínimo es eso. Yo creo que los que pretendieron hacer de esta movilización el caballo de Troya para desestabilizar y conspirar contra un gobierno, le salió el tiro por la culata. Hoy quedaron evidenciados, primero, antes era un comentario, hoy el presidente de la República tuvo la valentía de decir los nombres en la cadena 2 días antes de la reunión. Nombres y apellidos y quiénes eran los conspiradores y cuál era el objetivo y qué había atrás de estas movilizaciones. Fue el único que tuvo la solvencia del poder para decirlo. Y lo dijo públicamente. Y si usted revisa la cadena, donde dijo Pavón, donde dijo el otro, ¿cómo se llama? El del moñito que está ahorita viendo. Virgilio Hernández. Virgilio Hernández. Y otros, unos están detenidos y otros están perseguidos.
porque son los responsables, porque fueron públicamente responsables de lo que hicieron. No se lo inventó, no era como antes decía Correa, a Juan Piguave dijo esto y al otro día lo cogieron preso. No, es que a Juan Piguave en esta vez se lo vio haciendo el delito flagrante. Es diferente. Y por otro lado, el actor intelectual, que sería en este caso el expresidente Rafael Correa, de cara a la audiencia de juzgamiento, le va a caer todo el peso de la ley. Por el tema sobornos, ¿no? Le va a caer todo el tema de la ley. Eso es por el tema soborno. Pero encima de eso, lo van a involucrar en actor intelectual de toda esta conspiración, que ya es público. Otros ya salieron del país, están huyendo. ¿Sí se ha dado cuenta, mi querido amigo? Sí, ¿Y por sí. qué huyen? Si no tienen nada, si dicen ellos que ellos no están atrás de esto. ¿Y cuál fue el Twitter del expresidente Rafael Correa después de lo que ha pasado? Insistía en que se llamen a la muerte cruzada, a elecciones, Así pues. y que el gobierno ya no era gobierno, era un cadáver. ¿De acuerdo? Bueno, lo que quiero decir, en resumen, es que todavía ha rescatado el gobierno después de que dio paso atrás al decreto 883. 883. Ha quedado puesto en los considerandos que se va a hacer un nuevo decreto para la focalización de los subsidios de los derivados del petróleo y la racionalización. La focalización es una demanda social de todos los estratos sociales que hace muchísimos años se viene demandando aquí en el país. Ningún gobernante se ha atrevido a hacerlo. Y aquel que en algún momento lo quiso hacer, que fue subir el precio del gas, que fue Abdalá Bucaram, le costó el cargo. ¿Se acuerdan? Muy bien. Ningún gobernante ha intentado hacerlo o lo hizo. Lo hizo radicalmente el presidente Lenín Moreno, eliminar el subsidio, ni siquiera fue a la focalización, lo eliminó. Ha tenido que retroceder, pero se queda en la motivación fundamental de que el nuevo decreto, el nuevo acuerdo ministerial va a ser a través de una focalización y racionalización del subsidio. De acuerdo. Con eso, mire, yo le voy a decir una cosa. La focalización no tiene costo social, no tiene costo político. Fíjense, que es diferente a eliminar el subsidio. Pero sí tiene costo económico. Escuche, tiene valor económico de recuperación para el Estado, no costo económico para el consumidor, para el Estado que recupera parte fundamental, importante del subsidio que se mantiene para el Estado. ¿Ok? No tiene costo social la focalización, no tiene costo político y el Estado recupera dinero. Señores, eso había que hacerlo. ¿Ok? Si ahora se lo hace, yo le voy a decir una cosa. Al movimiento indígena, después de esto, ¿le interesa o no le interesa la focalización? Socialmente debería interesar, porque ellos son los más pobrecitos, ¿no? Y para ellos debería ir el cilindro de la bombona de gas subsidiado. Es el 7% de la población ecuatoriana, ¿no? Muy bien, pero no son pobrecitos, ¿no? Hay indígenas que son más ricos que usted, ¿no? Perdóneme, ¿no? Sí, ahí mostraron. Usted lo vio al señor Vargas ayer regresando a su comunidad en una avioneta. En una avioneta. Claro, mientras los otros a pie caminaban en su carro, ¿no? En una avioneta. Bueno, usted infórmese. Entonces, el señor Vargas ya va a salir al señor Vargas y a los otros dirigentes. ¿Cuáles son sus patrimonios, no? Oiga. Ya va a salir, para que vea. En avioneta. Bueno, sí, está bien. Tiene derecho a subirse en una avioneta. Y él va a decir que el indígena no tiene derecho a subirse en una avioneta. Tiene derecho. Pero no más de Quito. Yo no le estoy diciendo. Riobamba son 3 yo no le horas estoy y- diciendo que él es dueño de la avioneta ni cosa por el estilo. Es su estándar de vida, nada más. ¿No? Que es diferente. Que él tiene un tractorcito, el que dijo que tiene el tractorcito. El señor Isa fue el que Señor dijo Isa, eso. pregúntele pues si todos los indígenas tienen el tractorcito. Lo tiene una casta un estrato de los indígenas los tienen, el tractorcito. Los otros son peones de ellos, no son sometidos, trabajan para ellos, ¿cierto? Uy. ¿Ya?
Pregunte si los dirigentes tienen la propiedad sobre la tierra. Ellos sí lo tienen, la mayoría no la tienen. En la estructura de la tierra, las relaciones del poder están intactas en la época de la colonia. ¿Por qué ellos no plantearon eso? Una reforma agraria que les entregue el título de propiedad de su tierra. Porque hasta ahora tienen tierras comunales. Porque eso no les interesa. Porque mientras exista esa estructura comunal, someten a todas las bases para multarlo. Si es que no salen a la marcha, $20, no te doy el agua. Eso le permite la estructura comunal. Sí, bueno, eso sí escuchamos de... Que si fuera privada, ¿tú qué vienes a ordenar aquí en mi tierra? Yo soy el dueño de esto. Bueno, ¿por qué no plantearon eso, mi querido amigo? ¿Qué es lo que uno debería pensar que deben de plantear para mejorar su calidad de vida? No, porque mientras hay esta estructura colonial de sometimiento, siempre van a tener el beneficio del chantaje, de la extorsión para las grandes movilizaciones a las que han sometido estos pueblos. Pero hay otro problema. Hoy día, mañana se reúne el gobierno con los trabajadores. Así por el tema de la reforma laboral, mañana. Y hoy día se reúne la asamblea. ¿Y qué ha dicho los trabajadores? Que van a ratificar y a reafirmar que están de acuerdo con la derogatoria al 883. Pero además van a pedir al gobierno que no envíe las reformas laborales a la asamblea y que toda la propuesta de bajar las vacaciones, de rebajar el sueldo, de sacar a empleados, queden insubsistentes. Entonces, escúchame una cosa. Entonces volvemos a foja cero, pues, oiga. Y si no lo hace el gobierno, paro nacional de trabajadores. El chantaje. Para que vea, o sea, este es el país atomizado, es el país de la parcela, es el país del hacendado. Por eso te digo, las relaciones de poder político en este país están intactas, se manejan a través de este tipo, ¿no?, de identidades y sensibilidades que están manejando su parcela, que están manejando sus juegos de intereses. No le importa el interés del país, de la nación, le importa su cuadrado que corresponde a ellos, y eso es lo que tienen que defender. Entonces, vamos a encontrar después de esa reunión otro caos, donde los trabajadores van a decir: señores, si usted manda las medidas y no las deroga, las económicas y las reformas, no, nosotros vamos a un paro nacional, que ya lo anunciaron. Y para terminar, espérate la otra bronca que ya el presidente le anunció, que va a mandar ya en el tema de las reformas al COIP, Código Orgánico Integral Penal. Ya creo que hoy día o mañana ya va a dar su pronunciamiento. Ahí va a haber otro problema más por el tema del aborto. Correcto. Bueno, vamos a ver los acontecimientos, cómo se desarrollan. Agradecerles por vuestra sintonía. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Fernando Aguayo. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio